Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, yo soy Liz. y hoy quiero que hablemos de un tema. Es bien curioso porque normalmente apunto los temas que me van pasando en la semana o cositas así. Digo, esto estaría bien desarrollarlo en el podcast. Y traigo como 4 o 5 meses de temas apuntados. Entonces los voy agarrando desde los más viejos a los más recientes. Pero como que en el momento me hacen ruido, los apunto. Y a la hora de grabar normalmente como que son temas que de alguna manera tenemos alguna actualización que dar por cosas que hemos vivido, conversaciones que hemos tenido, ese tipo de cosas. Y hoy quiero que hablemos de las formas en cómo recordamos que Dios nos ha hablado hasta el día de hoy. Y quiero empezar aclarando algo. Dentro de la cosmovisión cristiana entendemos que el Dios que existe es un Dios personal, presente, activo y que se preocupa por su creación. Entonces, entendiendo que este Dios es así, nos ha dado medios de comunicación para nosotros hablar con Él y Él poder hablarnos a nosotros de forma clara, entendible y sin estorbos y sin mediadores también. Es una comunicación directa. Entendiendo eso, es importante como marcar los límites de cómo entendemos o cómo descubrimos la voz de Dios hablándonos en temas específicos. Porque él escuchaba esta semana el testimonio de una chica, no es cristiana ni nada, pero dice, voy a hacer ayuno esta semana, porque quiero conocer a Dios, quiero saber que está ahí. Entonces, entendiendo que el ayuno es una disciplina espiritual, digo, no lo explico con esas palabras, voy a hacerlo. Y ayunaba, que era como ayuno intermitente. O sea, hacía comida y cena, pero no volvía a comer nada hasta mediodía del día siguiente. Entonces dice que en ese tiempo experimentó a Dios y que Dios se le mostró y demás, pero no hay, todo es muy místico, todo es como una experiencia y no hay cosas concretas, no hay cosas abrazables. Y podemos caer en ese error de creer que Dios nos habla y que Dios se comunica con su creación de esa manera, en lo abstracto, en la experiencia, y no en cosas palpables como tú y yo lo hemos podido experimentar. Y la otra parte es que decimos, Señor, dame una señal para confirmarme que tengo que cambiar de trabajo, por decir. No pides algo en específico, simplemente una señal. Entonces todo el tiempo estás interpretando las cosas que pasan alrededor tuyo como esa señal. Como, alguien dejó la puerta, por decir, alguien dejó la puerta abierta de la oficina, esa es mi señal que necesito cambiar de trabajo. Esa no es la forma en que Dios habla. No que no pueda hacerlo así, pero no es la forma primordial en la que Dios habla. Dice en la Biblia, creo que es en los Jueces, cuando el pueblo estaba adorando otros dioses y demás, y Dios dice, aún a través de ídolos me he revelado a ustedes y siguen endurecidos y siguen sin hacerme caso, pero Dios lo está tomando como la excepción, ya que no me buscan, no buscan mi rostro, aún a través de los ídolos he buscado revelarme a ustedes, y aún a esos ignoran. Entonces, yo no he leído esa parte. El pueblo de Dios estaba tan endurecido su corazón y buscaban a ídolos solamente, que Dios les permitió una relación medianamente buena con Él a través de los ídolos. Se los permitió, pero ni aún así. O sea, ni aún así su modo de vida cambiaba, ni aún así buscaban el rostro de Dios. Seguían obsesionados con eso, pero Dios lo hizo como una excepción a la regla para ver si volvían a Él.
Ok, ¿quieren en sus condiciones mostrar que caminan conmigo? Vamos. Y Dios lo permite y pues, tampoco funciona. Entonces, necesitamos entender no solo que Dios habla, sino las formas en que Dios habla. No sé si me explico. Uh-huh. Ok, yo recuerdo la primeritita vez que Dios me habló. Yo llegué a la iglesia como con 14 años. Y la primera vez que llegué a la iglesia entendí algo. Si Dios existe y tiene algo que decir, va a estar en la Biblia. Entonces leía y leía y leía libros completos de la Biblia, al punto que me leí la Biblia entera 2 veces en menos de 6 meses. Y en una de esas, ya tiempo después, como alrededor de un año y medio después de estar yendo a la iglesia, de estar leyendo de esta manera la Biblia, de repente leyendo el Evangelio de Juan, después de que Jesús alimenta a los 5,000, uh-huh, y va hacia el otro lado, la gente lo sigue, y Jesús les dice que ellos lo siguen no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y ahí me cayó el 20 de yo estoy siendo ese. Yo estoy yendo porque se siente bien, porque me sacia, porque algo cambia, pero no dura. No hay una relación real, aunque estoy leyendo. Pero la forma en que Dios me encontró fue leyendo. O sea, me pudo haber encontrado en alguna otra manera, pero la primera vez que yo puedo decir que escuché la voz de Dios fue ahí, y fue leyendo la Biblia. Y para mí eso marcó una pauta de, esta es la forma en que Dios se me revela. Y tú me conoces, a día de hoy una de mis prioridades es leer, y no leer para hacer apuntes, no leer para hacer interpretaciones, no leer para estudiar ni siquiera, sino aprender a leer la palabra de Dios, aprender a interactuar con ella, a hacerla parte de mi vida como un libro, no tratando de sacar operaciones o interpretaciones, aplicaciones, nada de eso, sino simplemente sentarme a leer y tratar de descubrir el corazón de Dios en eso. No sé si tú recuerdas algún momento específico que Dios te haya hablado a través de su palabra. Pues yo, o sea, después de yo creo que yo entre los 14 y los 15, muy similar a la edad que tú conociste al Señor, yo me convertí, pero yo iba ya hasta por ahí de los 5 o 6 años a la iglesia. Uh-huh. Pero pues mi conocimiento del Señor llegó muy genuino, real, fue hasta los 14, 15, transición a prepa. Y digamos que yo crecí con este entendimiento de pues la palabra de Dios, conocer historias, alabar, todo lo que se hace en la iglesia, pero sin realmente conocerlo, ¿no? Pero a partir de que conocí al Señor, de que el Espíritu Santo vino sobre mí, cambió en mi mente, algo cambió en mi mente, mi forma de pensar, mi forma de decidir hacer las cosas, el por qué sí, el por qué no, el entender que Jesús había muerto por mí y por esa razón dejaba de hacer esto o no, al grado que leía la Biblia de vez en cuando, o sea, no la leía siempre, pero pues en ese tiempo pues iba yo a la prepa apenas, luego me fui a la universidad, entonces como que tampoco había una, ¿cómo se puede decir? Una relación constante. Okay. No había, creo yo, tampoco una búsqueda de tampoco Dios una incentivación o una manera de, por lo menos desde que yo tengo memoria de ese momento, de que uh-huh, nos animaran a leer la Biblia de tal modo que nos enseñaran a cómo hacerlo. No recuerdo eso, pues. Ajá. Entonces, lean su Biblia así, ajá, sí, como no, y pasa todo el domingo y la abriste tal vez una vez o nunca la abriste hasta el domingo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el chiste es que pues yo crecí como yendo a la iglesia y conociendo, y ya cuando me convertí pues también iba a la iglesia y todo, pero ya en la universidad pues vienen otros temas de superación, de buscar éxito y demás, ¿no? Cosas que quieres lograr. Claro.
Y en ese momento, pues lo único que yo hacía era no contaminarme, ¿no? Para mí era, o sea, ustedes y yo, Sí, no, ¿no? no tanto buscar santidad, sino más bien no embarrarte. Ajá, no caer en cosas, ¿no? Ujú. Simplemente me dedico a lo mío, yo creo en Dios, hago lo que me dice en el aspecto de lo que yo sabía que tenía que hacer y me mantenía la línea, ¿no? De aquí no, aquí sí. Hacía Ujú. lo que me tocaba hacer y demás, pero no hasta que yo conocí ya al Señor más profundamente, ¿no? Ya cuando realmente empecé como con creo que con una dinámica de aprender y conocer al Señor de manera distinta, Ujú. ya habiendo terminado la universidad y habiéndome mudado a donde yo me fui a trabajar, y ahí fue donde empecé a conocer al Señor de manera distinta. O sea, no es que no creyera en Él, no es que ya me hubiera salvado, simplemente que no estaba teniendo una comunión tan cercana con Él. Y cuando yo me metí a un instituto bíblico, ahí fueron mis tiempos de así full time, de estar buscando a Dios, de estar estudiando, de estar leyendo, de estar contestando preguntas, de estar realmente teniendo una relación con Dios. Y creo que ese fue el momento más profundo, donde aunque ya tenía conocimiento previo de la palabra desde pequeña, nunca habían aterrizado los 20 a mi cabeza, ¿no? Como que Ok. nunca había habido algo, o sea, a pesar de que ya a los 14, 15 me convertí, es que no recuerdo bien si fue a los 14 o a los 15, pero bueno, Por ahí. por ahí. Y entonces en ese momento fue cuando yo entiendo de manera distinta mi relación con Dios y donde Dios empieza a hablar. O sea, Ok. donde leyendo la palabra, De repente abrieron una llave ajá, y y fluía y no se entendía detiene. cómo Dios me hablaba. Pero esos momentos tan bonitos que estás leyendo y sabes que Dios te está hablando y Dios te está diciendo lo que necesitabas escuchar y simplemente lloras de alegría, de gozo, de Dios está conmigo, de Dios me está escuchando, de Dios me está consolando, de Dios, o sea, porque pues la primera vez que yo recuerdo que Dios me habló fue justamente en un momento de tristeza, de soledad, pues de estar lejos de casa, de estar en un lugar donde solo conocía a la gente de la iglesia y a la gente de la escuela donde trabajaba, y ibas a la iglesia, regresabas y estabas sola en tu casa, en tu Ujú. departamentito, en una ciudad que no es tuya, donde no naciste, donde no hay nadie que esté procurándote, ¿no? Y así como pues sola, totalmente sola, así me sentía yo, y Dios consolándome, ¿no? Tú Ujú. eres esto, tú eres mi hija, yo te salvé, yo te rescaté, yo te hice mía, te limpié, te lavé, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y y tú eres mi mamá, tú eres esto y así, y diciéndome quién soy para él, ¿no? Y para mí fue como muy consolador de saber que, Señor, o sea, estoy aquí, pero no estoy sola, tú estás conmigo, y entendiendo lo amada que soy por Dios, en ese momento fue mi consuelo, ¿no? Y saber que Dios estaba conmigo. Como que esa fue, digamos, que de las primeritas que yo puedo decir que fue la primera en la que me cayó el 20 como Dios estaba conmigo Hablando. y me estaba hablando, ¿sí? Y es bonito, ¿no? Ahorita que lo mencionas, que por lo menos de los primeros recuerdos que tenemos de escuchar claramente la voz de Dios, no fue esperando una respuesta a oración de nada, sino simplemente fue leyendo y de repente Dios abre la llave y es un corriente de agua que no se apaga, que empieza a traer gozo, que empieza a traer paz, que empieza a traer sanidad, que empieza a traer harta cosa y empieza a limpiar y purificar como este tal cual como agua viva, como lo describe la misma Biblia a sí misma, o sea, como agua viva empieza a fluir a través de nosotros y es bien bonito de repente vivir eso de Dios sí quiere hablarme. Y no solo es que Él tenga respuestas a mis oraciones o a mis preguntas, sino que Él tiene cosas que decirme en específico, cosas que Él espera de mí, cosas que quiere recordarme, cosas en las que quiere que camine, en las que quiere que permanezca. Y nada más como haciendo una corrección a algo que dije hace rato,
Lo que hablaba de los ídolos está en Deuteronomio 4, del 28 al 29, dice: allí en tierra extraña rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí, no solo desde ese lugar que era el exilio donde iban a estar dispersos, sino desde estar buscando y escuchando a ídolos extraños, buscarán nuevamente al Señor, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Entonces Dios se hace accesible a ellos a través de ídolos y de figuras falsas en una tierra lejana. Entonces, nada más como aclarando ese punto. ¿Pero en qué me quedé? En lo bonito que es que Dios nos hable con cosas de su interés, y a final de cuentas, si tenemos a un Dios vivo, es esperable que Él tenga cosas que decirnos, no solo cosas que respondernos. Porque ahí va la otra forma en que Dios suele hablar es a través de responder oraciones. Y esas pueden ser cosas que nos diga tal cual en la Biblia, o simplemente que Dios deje que ciertas cosas sucedan. Por ejemplo, lo del trabajo donde estoy actualmente. De repente, ¿qué llevábamos? 4 o 5 meses buscando trabajo. Y no había nada, y ibas a unas entrevistas y era Royal Prestige, y ibas a otras y como que nada caía. Y de repente me hablan de este trabajo con muchas cosas en contra, en el hecho de coordinar horarios para la entrevista. Total, como que pasaron 2 semanas de que tuve la primera llamada a que entro a trabajar, y ya adentro, principalmente por boca de mi jefe, me voy enterando de todo lo invisible, todo lo que yo no vi, que Dios fue moviendo detrás. El cómo llegaron las referencias, cómo se abrió esta puerta, cómo dejaron esta vacante, o sea, cómo todo Dios fue moviendo y fue respondiendo una oración durante 5 meses que tú y yo estábamos orando, buscando su rostro, moviéndonos, buscando trabajo, y Dios en esos 5 meses fue abriendo puertas, fue permitiendo cosas, fue cerrando cosas, no solo en nuestra vida, sino en ese lugar para que se sucediera esto. Entonces Dios responde oraciones de esa manera. Otra forma es lo que ya hemos mencionado. Dilo. Bueno, es que quiero comentar algo aquí porque es interesante, porque muchos podrían decir, trabajo hay donde sea. Claro que hay trabajo donde sea, pero en nuestra forma actual de vivir en ese momento era, no podemos entrar a cualquier trabajo, no podemos, pues ahora sí que pender de un hilo en el caso de que, pues sí, entro a un trabajo donde me van a dar, no sé, 1,000 pesos a la semana, ¿no? Claro. O un trabajo que trabajas de lunes a domingo, o un trabajo donde, o sea, como que la flexibilidad, todo eso, y creo que eso fue muy importante dentro de lo que tú hablas sobre el tema de la oración, fue tener muy claro y en mente lo que tú querías como un trabajo ideal, no el trabajo soñado, sino que el ideal para nuestra situación en cuanto a trabajo, porque pues también teníamos prioridades, ¿no? Prioridades como pareja, como padres. Como papás, como miembros de una iglesia. Ajá, entonces como que todos esos tenían que ser dentro del orden que Dios nos ha enseñado. Entonces eso es importante, porque había personas que decían, ¿pero qué no encuentran trabajo ahí? Si están en una zona industrial, ¿no? Es decir, como haciéndonos sentir como no tienen porque no quieren. Claro. Pero ellos no entendían cómo nosotros estábamos viviendo las necesidades que teníamos y nuestras prioridades, ¿no? Entonces, yo como mamá de tiempo completo, con un niño de 1 año y medio en ese entonces y sin trabajo, pues yo había de dos, o sea, o renunciábamos a un llamado que Dios nos había hecho como pues sí, homeschoolers, que realmente esa era nuestra idea, hacer homeschool en casa, y pues la idea era que, pues sí, ¿verdad? ¿Dónde? Pues en casa. Pero la cosa es teníamos las cosas como en un orden, ¿no? Y creo que eso es importante. Sí. Mencionar, porque pues Dios al final, a pesar de que fueron 5 meses largos y de un poco de
¿cómo se dice? Desesperación, o porque de repente venía bajón, de repente estamos así tranquilos, de repente bajón, Sí, ¿no? pero, o sea, Dios responde a ese tipo de cosas y podremos considerar una forma en que Dios habla o Dios se revela a nosotros. Otra forma que mucha gente trata de tener como norma son los sueños. Mucha gente, ¿por qué? Porque vemos en la Biblia que Dios habla por sueños a hombres como José, a hombres como Daniel, pero no es la norma que Dios usa. Dios lo usa para revelarse en contextos específicos a personas específicas. Lo hemos hablado en lugares como la India o lugares de predominancia musulmana. Dios se está revelando por sueños, pero esos sueños siempre están dirigiendo a las personas, a un grupo de creyentes en esa región que estudian la palabra de Dios. Y es, soy Jesús, quiero que me sigas, párate, ve a tal calle, en tal casa, pregunta por tal persona y ahí te van a decir quién soy yo. Y eso es lo que está pasando en lugares como la India. Pero mucha gente sí de repente, no solo cristianos, sino en general, le atribuyen significados a los sueños que muchas veces es una cena pesada. O como tú eres una soñadora muy activa. Ay, no, sí. Y yo, si a lo mucho, yo recuerdo 2 o 3 sueños en toda mi vida. Yo no suelo tener recuerdo de sueños, pero mucha gente agarra eso como para justificar que Dios me habla, ¿no? Y si bien puede pasar, es necesario que el sueño tenga una interpretación. Los sueños no son un don de Dios. Un don de Dios es la capacidad de interpretar esos sueños, como lo que tenía José, como lo que tenía Daniel. Los sueños de Nabucodonosor bien pudieron no haberse significado nada si no hubiera habido quien le diera un significado. Y esos sueños generaron intranquilidad en aquellas personas, por lo cual necesitaban buscar a alguien que conociera al Dios vivo para que les dijera qué es lo que el Dios vivo quería decirles. No fue, pues este sueño significa esto y me lo atribuyo y vámonos, ¿no? Otra forma que a mí me parece muy curiosa y que yo la desconocía hasta antes de conocerte es el tema del discernimiento de espíritus. Y tú tienes algo muy particular que es de repente ves a ciertas personas y como que algo no te cuadra del todo. Y pues en la mayoría de casos el tiempo ha determinado que tu intuición era real. Pero no, es importante aclarar en esto que no es, como si tengo una mala espina hacia esta persona o un prejuicio hacia este tipo de personas, entonces ellos están mal. No es la forma. Pero Dios te puede dejar ver algo que eventualmente te lo va a confirmar en su palabra, mostrándote que el carácter de ellos no empata con la palabra de Dios, que es lo que te ha solido pasar. No sé si quieras platicar un poco más de eso, de cómo ha sido para ti. No, y realmente esto no es algo que tenga yo que anunciar al público, más que a mi esposo es mi público, ¿no? El hecho de poder saber que yo no sabía, o sea, yo le dije, o sea, creo que, no sé si fuiste tú o yo te conté o cómo fue, no recuerdo, pero mi esposo me dijo, o sea, es que esto que tú tienes tiene que ver con discernimiento. Con discernimiento. Entonces, pues para mí, pues simplemente era poder ver a alguien o poder interactuar con personas y poder identificar que algo no era 100%, ¿cómo se puede decir? Real, algo muy genuino, ¿no? En temor a Dios. Simplemente, no sé, o sea, ver ciertas formas, ciertas actitudes, ver ciertas cosas que igual pueden todos tener algo, ¿no? Algo de entender sobre ciertas cosas de ciertas personas. Pero para mí simplemente era, algo no está bien aquí, ¿no? O sea, algo está raro aquí.
o sea, simplemente saber algo, ¿no? De ver a esa persona y poder saber que como que no, eso, como tú dijiste, no me cuadra. Y yo simplemente le decía a mi esposo, oye, me pasa esto con tal persona, o sea, veo algo, ¿no? Ujú. Y ya se quedaba así como, ¿a poco? Sí, ¿no? Pues ahí nos quedamos entre nosotros dos la conversación y punto, caso cerrado, ¿no? Pero pues cuando pasó el tiempo, pues cosas pasaban, ¿no? O sea, de algún modo se confirmaba lo que pues yo podía haber identificado, aunque no sabía exactamente qué era. Ujú. Pero ciertamente lo único que yo hacía era pues mantenerme en la línea, ¿no? Con esas personas porque como que, ¿no? Ujú. Pero no había algo, digamos, algo más, ¿no? Simplemente el decir, cuidado con esto, cuidado con esta persona y punto y ya. Ajá. Sí, y es bien curioso eso. A mí, yo las primeras veces que me decías me costaba creerlo. O sea, no era que Ya, eras como cierto, simplemente era una conversación, sí, ¿no? pero O ya sea, no. después de la tercera vez que me hiciste comentarios de ese tipo y de haber visto el fin de esas personas, ya dije, ok, esto es algo. Y empezar a poner más atención, porque muchas veces no eran cosas necesariamente malas, O con una información previa, ajá, ¿no? O sea, pero sí nos ayudaba a nosotros a cuidar nuestro corazón y cuidar nuestro andar referente a esas personas. ujú, Simplemente porque como que algo, o sea, no, ni siquiera me sabías decir qué era, simplemente como ujú. era, siempre que me lo dices es como que algo no me cuadra. Y no es porque la persona luzca de tal o de cual manera, como de repente si me dices de, esta persona se ve medio sangrona, o medio Sí, alzado, y no tiene nada alzado. que ver. Es muy Sí, diferente es distinto. cuando notas eso en una persona y me lo haces ver, es muy diferente hasta la forma en que te expresas, porque algo está pasando, no sé qué es, pero algo está pasando. Eh, ajá, creo que otra manera, ay, hace rato lo estaba pensando y ya se me fue. Este, a través de otras personas. Ujú. Muchas veces Dios sí nos habla a través de conversaciones con amigos, conversaciones como esposos, escuchando alguna predicación, escuchando algún podcast o algo que escuché alguna vez decir y que a mí me encaja perfectamente por cómo entiendo mi relación con Dios, es que si toda tu relación con Dios es la predicación de un domingo y de ahí agarras para toda la semana, estás mal, porque la predicación de un domingo no es para saciarte, es para darte hambre de buscar a Dios más en la semana. Ujú. Y eso o sea, eso te vuela la cabeza cuando lo entiendes, porque pues, sí es cierto, o sea, el domingo debe ser como el inicio para el resto de la semana mantenerme motivado y con un deseo de conocer al Dios del que me hablaron. Y muchas veces a mí me pasa como, no sé si al revés, pero el hecho de que un domingo Dios hable algo de lo que me habló en la semana es como Dios hablándome, confirmándome algo. Confirmándote cosas que a lo mejor Ajá, no sabías si sí o si no. ajá. Y por ejemplo, Francis Schaeffer, un gran apologista cristiano del siglo pasado, o sea, de los 1900, pues, se oye bien chido Ujú. decir el siglo pasado, dice que alguna vez tuvo una conversación con un pastor y que mucha gente le criticaba que por qué hace apologética, por qué hablar de esos temas y no edifica ni nada. Y él decía, si la persona después de la conversación que tuvimos me hubiera llegado a decir, gracias, porque ahora después de esta conversación he incrementado mi conocimiento sobre Dios y soy capaz de defender mejor la fe, sentiría que tienen razón y que lo que hago no tiene provecho. Pero después de una conversación larga con este pastor, lo que me dijo es, muchas gracias por lo que me acaba de decir, porque me ayuda a adorar mejor a Dios. Francis Schaeffer dijo, esta es la confirmación de que lo que estoy haciendo es el llamado que Dios me ha dado. Ujú.
Y estamos hablando que tenía años haciendo ese tipo de material y conversaciones y especificándose en apologética. Y hago mención de esto porque una, cómo Dios le confirmó a Francis Schaeffer a través de estas palabras, y dos, cómo Francis Schaeffer a la fecha, a quienes leen sus libros, les ayuda a confirmar cosas que Dios está hablando a través de su palabra, que a lo mejor no quedan del todo claras y que ayudan a adorar mejor a Dios. Y es importante también que si crees que Dios te está hablando a través de otros, si no te está llevando a adorar mejor a Dios, posiblemente no te está hablando a través de otros. ¿Por qué? Porque o te habla para arrepentimiento, o te habla para un llamado a la acción, o te habla para una promesa, pero eso a final de cuentas trae adoración. La revelación de Dios siempre va a traer adoración, si no nos está revelando. Y creo, por ejemplo, algo que nos pasó, recién llegamos a esta casa, es que la forma en cómo Dios nos habló, consolándonos, fue durante la primera semana la cantidad de gente que nos trajo comida. Y que a lo mejor nomás venían y se quedaban en la puerta, pero ese alivio, ese apapacho al corazón, ese abrazo, era un consuelo de Dios. Apapacho del bienestar. Y nos ayudó a adorar mejor a Dios en ese tiempo. Que nos trajeran un mini arbolito de Navidad pequeñito cuando no teníamos nada, eso nos ayudó a adorar mejor a Dios durante ese día. Y a eso me refiero, a cómo Dios nos habla a través de otros. Y en esta ocasión, la forma en que Dios nos habló fue consolando, animando, recordándonos que Él está con nosotros, ¿no? Y es bonito esa parte también. ¿Algo que quieras decir hasta ahorita? Pues respecto al que a veces Dios te habla a través de otras personas, es curioso, pero justo esta semana tuve como que estuve pensando mucho en eso, en el tema de tomar ciertas decisiones, de qué era mejor y tratando de pensar entre la conversación con mi esposo y de qué hacer en cierta decisión que debíamos tomar y bueno, pues de repente me tocó, había estado leyendo algún post de alguien que compartió algo que me movió mucho en el tema de que es algo que habíamos estado viviendo y simplemente fue, pues, preguntarle, ¿no? O sea, ni siquiera fue así como tal exponerle toda la situación, simplemente fue ¿qué opinas respecto a una decisión que debemos tomar? Y también es de esas cosas que en algún otro momento lo hemos hecho con algunos otros temas, con otras figuras de Instagram y no hay respuestas. Y nunca hay respuesta. Fue así como pregunté y como a las 3 horas ya hay una respuesta. Lo más sorprendente para mí fue que fue una respuesta tan sabia, o sea, tan sabia, tan bien ordenada. Y la verdad para mí fue como que al final confirmando algo que ya mi esposo me había dicho, pero que yo no estaba yo al 100% porque había sido enseñada de otro modo en respecto a cómo hacer las cosas bien y cerrar bien cosas y demás. Pero cuando esta persona nos da con detalle y con especificación, siendo una persona temerosa de Dios, pero sobre todo una persona que también ha vivido una situación similar, nos pudo dar un consejo bastante sabio. Y simplemente se lo mandé a mi esposo, le dije, oye, ¿puedes leer esto? Y ya lo leí todo, y ya él me contesta al minuto y me dice que pues Dios, como que sus palabras me han conmovido, ¿no? Me conmovieron porque expresó de una manera, en palabras, lo que yo siento. En palabras bonitas. En palabras bonitas lo que yo siento o cómo me he sentido, ¿no? Entonces prácticamente fue una forma en la que también Dios nos confirmó algo, ¿no? Ajá. Porque pues también ya era un tema que ya estaba como establecido, que ya habíamos tomado una decisión porque Dios nos dio paz,
pero simplemente el cerrar esto, como que Dios nos trajo a través de alguien que ni siquiera conocemos, ¿cómo se puede decir? Cara a cara, ¿no? Ajá. Digamos que seamos amigos Sí, o es alguien que conocidos, sigues ¿no? en Es Instagram. alguien que simplemente su ministerio es hablar ciertos temas, enfocar ciertos temas de la Biblia y demás, y simplemente fue así, fue muy rápido. Y la verdad es que pues, fue muy, 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 muy consolador también saber que hay personas fuera que ni siquiera están en nuestro entorno que pueden ser de algún modo pues instrumentos de Dios, ¿no? Para nosotros. Y si bien su respuesta no era llena de versículos bíblicos, sí era llena del carácter y corazón que vemos que Dios revela en la Biblia, ¿no? Sí. Y del carácter y corazón que vemos que Jesús anima a los suyos a tener. Y con la empatía, porque esa empatía de saber que alguien vivió esto y que sabe cómo responder a alguien que lo ha vivido, ¿no? Claro. Sí, y justo con eso me acabas de acordar de otro, que es el tema de emociones, por decirlo de alguna manera. Entendiendo por emociones que Dios da paz, que Dios da gozo, que Dios da recursos incluso, cuando estás queriendo tomar una decisión y tal vez no hay mucha claridad en lo que estás leyendo en la Biblia, estás orando, estás realmente buscando el rostro de Dios en eso y de repente te aventuras a dar el paso y sientes gozo, sientes paz, sientes este confort, este descanso de Dios, que no solo es una puerta abierta, sino hay un gozo de poder dar este paso. Hay un sentimiento de no culpa de dar este paso, que es creo que parte de lo que nos ha pasado a nosotros, que no solo son que las circunstancias se están dando o que las circunstancias están propiciando que esto suceda, sino que en medio de esas circunstancias Dios está proveyendo de fruto del Espíritu en esto. Fruto del Espíritu, entiéndase amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que creo que en esta semana son cosas que hemos vivido con estas situaciones, ¿no? El no solo decir, vamos a hacerlo, sino el vamos a hacerlo porque tenemos todo esto. Y una vez que dimos ese paso, porque teníamos la paz, o sea, teníamos todo lo demás, una vez que dimos ese paso fue regresar con gozo. Después de haberlo dado y decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Pero, no, ojo, estamos hablando de cosas que no son explícitamente pecado, de hecho, de cosas que podemos decir que son explícitamente buenas, de las que Dios habla, que Dios anima a los suyos a hacer. Si es algo que es explícitamente pecado en la Biblia, es algo que aunque tengas gozo, paz, paciencia, no debes de hacer. Bueno, si es malo, no creo que te dé paz, ¿no? Puede ser que sí. Bueno, si vives al 100% en pecado, pues obviamente pues, nada que ver, o sea. Pero no sé si a ti se te ocurre alguna otra forma en que Dios hable, que recuerdes, que tengas en mente, que te haya tocado. ¿Puedes repetir las que ya dijiste? O sea, enumerarlas para tener de vuelta un resumen. La Biblia, la palabra, circunstancias, emociones, personas, emociones, personas, oraciones contestadas, sueños que puede llegar a suceder. Creo que ya. Ay, no, creo que ya no, sí, ya no se me viene otra a la mente. ¿No? Ok, a mí tampoco. Quería saber si había algo. Pero antes de cerrar con el capítulo de hoy, quiero leer algo que para mí ha sido muy claro desde el momento en que lo leí por primera vez, que es Hebreos 6, 17 al 20. Está hablando de los juramentos que Dios ha dado y cómo juró con el pueblo de Israel, pero ahora para el pueblo gentil, los cristianos, Dios ha dado algo más especial, más específico. Y dice versículo 17,
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento. Este juramento podemos entender como los lineamientos que vienen ahora con Jesús, como las palabras de Jesús tal cual, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esta ancla es esta esperanza que Dios ha puesto y que nos ha dado a través de su juramento, a través de sus promesas. Y eso es la palabra de Dios. Entonces, sin importar la forma en que creas que Dios te está hablando, siempre tienes que verificarlo con la palabra de Dios. Creo que es mega vital. Porque, como ya dijimos, si es abiertamente pecado, explícitamente pecado a la luz de la Biblia, no es en donde Dios te quiere. Y puedes argumentar, pero es que Dios mandó que Oseas se casara con una ramera. No eres Oseas, no estás en el contexto de un pueblo de Israel rebelde al cual Dios quiere revelarse. No vale el argumento. Lo que otras personas te pueden aconsejar, lo que otras personas te pueden decir, si no va de acuerdo a lo que Dios te está hablando o no trae los efectos de la revelación de la palabra de Dios a la vida de una persona, tampoco deben de ser considerados. Los sueños, si no están de acuerdo a lo que la Biblia dice, no deben ser considerados. Las puertas abiertas, si no están guiando hacia algo que en lo que Dios se gozaría, tampoco deben ser considerados. Mi ánimo con este episodio, y creo que lo he traído atorado ya un par de semanitas, es que como cristianos necesitamos aprender a leer la Biblia para conocer al Dios de la Biblia, no para sacar conclusiones de cómo yo debo de vivir, sino pasar tiempo con Dios conociéndolo. Como platicas con cualquier otra persona para conocerlo. No estás tratando de interpretar todo el tiempo lo que está diciendo para ver cómo te funciona. Estás queriendo conocer a esa persona. Y puede ser que Dios no nos diga, supongamos, no pasa, pero que Dios no nos diga nada práctico nunca en nuestra vida. Que Dios no nos diga, te voy a conceder esto. Puede ser que nunca pase eso, pero aún así Dios quiere darse a conocer a nosotros. Y aún así Él es digno de adoración, aún así Él desea que le conozcamos y desea darse a conocer a nosotros. Pues eso, no sé si tú quieres decir algo más. Creo que no, pero creo que sí es importante, como tú dices, el hecho de que pues puedas decir que lo dijo o sea, es que me viene a la mente que muchas personas, es que lo dijo tal persona, ¿no? Un cierto personaje muy de renombre, porque tal persona lo dijo, se hace verídico, ¿no? Ya toma autoridad de palabra de Dios casi. Entonces ese es un grave problema, porque no solamente lo hacen las personas fuera del contexto cristiano, con otras celebridades y más, sino dentro del mismo entorno cristiano sucede. Es que lo dijo John MacArthur, y John MacArthur se puede equivocar, y John MacArthur no es la palabra de Dios en persona, es Jesús. Entonces, si no corroboras, otra vez volvemos a lo mismo. Puedes caer en un grave error. Y esta semana leía yo algo que ahorita hablando de este tema, a ver, déjame lo busco, pero básicamente dice unas palabras muy fuertes. Ay, ¿dónde está? Acá. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y más adelante el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Regresamos a lo mismo. Necesita estar alineado a lo que Dios dice y necesita estar
así lo puede decir quien sea, en quién está tu confianza, con quién vas cuando tú necesitas esto. Y muchas de las decisiones que la verdad hemos tomado durante estos años, ya hablando ya de casados, han tenido que ser presentadas delante de Dios, ¿no? Algunas simplemente Dios nos da consuelo, su palabra nos da consuelo a través de personas, nos da el poder tomar decisiones porque también hubo personas que nos dieron un buen consejo sabio, y en otros momentos simplemente ha sido estar esperando, ¿no? Que Dios responda algo, o simplemente, no sé, o sea, como o incluso dejar de orar cosas que Dios dijo abiertamente, ¿no? Exacto, y otras que no quería y que Dios dijo que sí, como mi primer y único embarazo hasta la fecha, que tenía miedo y Dios dijo, me lo dijo 3 veces, me dijo, Señor, ya no puedo resistirme a lo que ya me dijiste. No, el hecho de saber que Dios iba a estar conmigo y que Dios iba a estar con nosotros como familia y que Dios iba a estar, prosperar y demás. Entonces en el tema de, no sé, Señor, ¿a qué te refieres? Pero si vas a estar conmigo en este camino, vamos, ¿no? Y tuvo que ser algo movido por Dios, porque después de 3 años yo no daba el paso. Mi esposo quería desde, creo que el primer año, no recuerdo, tener un bebé, y yo, no, no estoy lista, no estoy lista. Y si me preguntas y hoy, después del podría primer decir, año de nacimiento yo ya no quiero otro bebé. y después mi esposo ya no quiere, como si él lo hubiera tenido. Ya tenerlo el día a día fue difícil, entonces, de bebé, ¿no? Sí. Pero es complicado, ¿no? Pero pues al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, en quién está puesta nuestra confianza, y siempre debe estar puesta en Dios. Y si esto es lo que Dios dice y se corrobora y tiene congruencia, necesitamos escuchar primero la voz de Dios para después dar un paso, simplemente como es confirmación al final de cuentas de algo que Dios ya te ha hablado, ¿no? Y para mí fue eso, saber que Dios da un sí a algo, o Dios dice un vas, o un Dios dice deja, o un Dios que te va diciendo, o sea, dependiendo del contexto en el que estás viviendo. Y ahorita que estabas con eso me acordé, Salmo 1 está haciendo el contraste entre el justo y el pecador, y versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, hablando del justo, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y así es el hombre justo, halla su delicia en la palabra de Dios. Y quiero hacer como nada más un comentario de, entiendo la importancia que por lo menos, bueno, no solo en Latinoamérica, en muchas partes se está tomando la adoración, la alabanza, más que la adoración. Y al punto que casi los eventos ya son más enfocados en conciertos de alabanza que en exposición de la palabra. Y hace rato te puse una canción de Elemento y Ari, dos raperos, que se llama Tarde te amé, y Elemento dice una frase de que aún para adorarte y para dedicarte una canción necesito sacarla de lo que tú me has dicho, de lo que tú has revelado. Y es importante eso, cuando estamos delante de la presencia de Dios queriendo adorar, le adoramos no por cómo nos hace sentir, sino por cómo se ha revelado en nuestra vida. Y si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a poder adorarlo, porque no lo conocemos. ¿Sí? Pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Esperemos que esto sea de ánimo, a que busques a Dios y a que te animes a abrir tu Biblia más seguido durante esta semana. Gracias por los que nos siguen escuchando semana a semana. Gracias por sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. Gracias a todos. Nos oímos la siguiente semana. Bye bye, que estén bien. Gracias. Bye.